Amigos, imaginen la escena. Es enero de 2026. En un estudio de grabación minimalista en Austin, Texas, un espacio que parece más un laboratorio del futuro que un set de podcast, Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, se sienta frente a Peter Diamandis. El aire está cargado de una electricidad palpable, no por los cables, sino por el peso de las ideas que están a punto de ser desatadas. ¿Y quién es este hombre, Elon Musk? Para muchos, es el arquitecto de la revolución del coche eléctrico, el visionario que sueña con llevarnos a Marte, el audaz pionero que busca conectar nuestros cerebros a las computadoras con Neuralink. Es, sin lugar a dudas, una de las pocas personas en el planeta cuya brújula apunta con una precisión casi aterradora hacia el mañana. Y en esa conversación, en ese podcast llamado Monzos, Musk no se guardó nada. Lanzó al mundo 10 profecías sobre nuestro futuro, cada una más impactante que la anterior. Pero entre todas ellas, la más escalofriante, la que debería quitarnos el sueño aquí en nuestra tierra, fue su vaticinio sobre el futuro de México. La gran mayoría de nosotros seguimos con nuestra vida diaria, ajenos a la verdad fundamental, que en este preciso instante, nuestra sociedad entera se encuentra en el epicentro de una transformación tan profunda que es, sencillamente, irreversible. En los próximos minutos, vamos a desmenuzar, palabra por palabra, la verdad que Musk reveló sobre el futuro que nos espera. Les pido su máxima atención. No es una exageración decir que su futuro depende de ello. Esto es economía sin rodeos. Comenzamos ahora. Analicemos, pues, la primera de estas impactantes revelaciones. La primera verdad incómoda que Musk puso sobre la mesa es esta. La inteligencia artificial ya está corriendo a una velocidad que escapa a nuestro control. Sus palabras fueron lapidarias. No hay un botón de pausa, ni un regulador de velocidad. Ya hemos entrado en una fase donde detenerla es imposible. Muchos, quizás por un optimismo ingenuo, siguen aferrados a una ilusión peligrosa. Creen que todavía podemos frenar a la IA, que podemos regularla, ponerle límites. Pero más que es tajante, su voz desprovista de toda duda. Antes, dice, aconsejaba que bajáramos el ritmo, pero ahora ese consejo es inútil. Va demasiado rápido. Es imposible detenerla. ¿Tienen idea de la magnitud de la carrera armamentista que se está librando ahora mismo en el campo de la IA? Gigantes como Google, OpenAI, Microsoft y Meta están invirtiendo, no millones, sino miles de millones de pesos cada día. Es una estampida. Si una de estas empresas decidiera detenerse, las otras no lo harían. La competencia ya ha escalado al nivel de las naciones. Estados Unidos y China están enfrascados en una batalla campal por la supremacía de la IA. Y aquí, Musk nos presenta una encrucijada existencial: ¿seremos meros espectadores o nos convertiremos en participantes? Si no podemos detener esta avalancha, lo mínimo que debemos hacer es intentar guiarla hacia una dirección positiva. Pero justo cuando empezamos a asimilar esto, llega el segundo golpe, aún más perturbador. La singularidad no es un evento futuro, ya está sucediendo. Permítanme explicarles qué es la singularidad en términos sencillos. Es el punto en el tiempo en que el cambio tecnológico se vuelve tan rápido y profundo que la inteligencia humana ya no puede predecirlo ni comprenderlo. Es como el horizonte de sucesos de un agujero negro. Una vez que lo cruzas, no hay vuelta atrás y no puedes ver lo que hay más allá. La mayoría de los expertos habían pronosticado que la singularidad llegaría alrededor del año 2030. Sin embargo, Musk afirma con una certeza escalofriante: ya estamos dentro de ella. Usando una analogía, es como si estuviéramos en una montaña rusa. Ya hemos llegado a la cima del recorrido y, en este preciso instante, acabamos de iniciar la vertiginosa caída libre. Piénsenlo. Miren la velocidad con la que ha avanzado la IA en los últimos 2 años. A finales de 2022, cuando apareció ChatGPT, la mayoría lo consideraba un juguete curioso, una novedad tecnológica. Pero apenas un año después, a finales de 2023, GPT-4 ya era capaz de aprobar el examen para ser abogado en México, obteniendo calificaciones dentro del 10% más alto. Pasó el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Y en 2024, ¿qué pasó? La IA comenzó a escribir novelas,
a crear guiones para películas de cine y a desarrollar programas de software complejos. Ahora, en 2026, la IA está reemplazando una cantidad masiva de tareas humanas. Musk lo describe así: cada semana, varias veces, me encuentro diciendo, no manches. Pero 2 días después, ya hay otro, no manches, esperándome. Es una secuencia de sorpresas exponenciales. Y esto, amigos, es solo el principio. La tercera profecía de Musk los dejará helados. Llegaremos a una inteligencia artificial general, AGI, una IA con capacidades iguales a las de un ser humano, en menos de 5 años. AGI significa inteligencia artificial general. Para que nos entendamos, hasta ahora, hemos tenido IAS que son expertas en una sola cosa. Una juega ajedrez increíblemente bien, otra traduce idiomas. Una AGI, en cambio, es como un ser humano, puede hacerlo todo. Es el empleado universal. Las IAS actuales son especialistas. Juegan bien al ajedrez, pero no pueden diagnosticar una enfermedad. Traducen perfectamente, pero son incapaces de resolver un problema matemático complejo. Una AGI es diferente. Juega ajedrez, diagnostica enfermedades, traduce, resuelve ecuaciones y, además, puede escribir un soneto que te haga llorar. Musk, con una voz cargada de convicción, afirmó que ha estado diciendo durante años que alcanzaríamos la AGI este mismo año. Y no es el único. Demis Hassabis, el CEO de Google DeepMind, ha hecho predicciones similares. Si esto es cierto, si una AGI real aparece este año, ¿qué sucederá? Contadores, traductores, escritores, programadores. Incluso abogados de las firmas más prestigiosas de Polanco verán sus profesiones amenazadas de la noche a la mañana. Pero la cuarta profecía es aún más sobrecogedora. Antes del año 2030, la IA superará la suma total de la inteligencia de toda la humanidad. Musk lo dijo sin rodeos: para 2030, la IA será más inteligente que todos los seres humanos juntos. Deténganse un momento a pensar en el significado de estas palabras. Estamos hablando de una inteligencia que supera la suma de las mentes de Octavio Paz, Guillermo del Toro, Mario Molina y todos los genios que han caminado sobre esta tierra. Y eso sucederá en apenas 4 años. Musk hace aquí una observación crucial: el salto de una AGI a ese nivel de superinteligencia será extremadamente rápido. Con simples mejoras en los algoritmos, su capacidad puede aumentar 1000, 10.000 veces. Lo más asombroso del desarrollo actual de la IA es su velocidad. La evolución intelectual que a la humanidad le tomó 1.000.000 de años, la IA puede replicarla en cuestión de meses. Y no se detendrá ahí, seguirá avanzando. Ante este panorama, ¿qué impacto tendrá todo esto en nuestra economía, en nuestro día a día? La quinta profecía es una bomba económica. El costo de la inteligencia y del trabajo convergerá a cero. Musk lo explicó de esta forma: el trabajo se convierte en una cuestión de costo de capital y precio de la electricidad. La IA es, fundamentalmente, inteligencia disponible de forma casi gratuita. ¿Qué significa esto? Pensemos en algo tan mexicano como un taco al pastor. Ahora mismo, en el costo de ese taco, lo más caro no es la carne, ni la tortilla, ni la piña. Es el salario del taquero, la persona que con su habilidad prepara y sirve. Pero si la IA y los robots se encargan de todo, ese salario desaparece. El costo de producir ese taco se reduce al precio de sus ingredientes y la electricidad que consume el robot. El resultado es que todo se volverá increíblemente barato. En nuestra sociedad actual, ¿qué es lo más caro? La gente. El capital humano. ¿Cuánto cuesta formar a un médico especialista en México? 6 años de carrera, 1 año de internado, 4 de residencia. 11 años de esfuerzo y una inversión de cientos de miles, si no es que millones de pesos. ¿Y un abogado? Años de estudio y preparación, solo para los más brillantes. Pero la IA es diferente. Una vez que entrenas a una, puedes copiarla infinitamente. Creas una IA médica experta y puedes distribuirla simultáneamente por todo el país, desde Tijuana hasta Tapachula. Lo mismo con una IA legal. Musk fue contundente: estamos desmonetizando todo.
Desmonetizar significa que el poder del dinero se debilita. Hoy en día, los salarios, la nómina, representa la mayor parte del costo de cualquier producto o servicio. Pero cuando la IA y los robots lo fabriquen todo, el costo laboral se desvanece. El costo de fabricar un coche en una planta de Querétaro o Guanajuato se reducirá al costo del acero, el plástico y la electricidad. Todo será tan barato que será casi gratis. Esto nos lleva directamente a la sexta y crucial profecía: el significado del dinero cambiará y el sistema de precios colapsará. Aquellos con nociones de economía entenderán esto. El precio de algo se determina por la relación entre la oferta de ese bien y la oferta de dinero. En palabras simples, si hay muchos aguacates y poca gente con dinero para comprarlos, el precio del aguacate baja. Pero si hay pocos aguacates y mucha gente con dinero, el precio se dispara. Cuando la cantidad de dinero crece más rápido que la cantidad de bienes, tenemos inflación, un fantasma que conocemos muy bien en México. Si ocurre lo contrario, tenemos deflación. Ahora, imaginen qué pasará cuando la IA y los robots entren en pleno funcionamiento. La producción de bienes y servicios se disparará de forma exponencial. La predicción de Musk es: la producción de bienes y servicios crecerá mucho más rápido que la oferta monetaria. Esto significa que entraremos en una era de deflación estructural. La deflación es un fenómeno donde los precios caen constantemente. Lo que el año pasado costaba 100,000 pesos, este año costará 90,000 y el próximo 80,000. El precio de los coches, las casas, la atención médica, la educación. Todo caerá en picada. Musk incluso hizo una broma reveladora: la productividad aumentará a tal ritmo que el gobierno no podrá gastar el dinero lo suficientemente rápido para seguirle el paso. Es decir, por más que el gobierno imprima billetes, no logrará que los precios suban. Entonces, ¿cómo se transformará nuestra sociedad? Aquí viene la séptima profecía: la era de la abundancia universal no llegará por la redistribución de la riqueza, sino por el colapso de los precios. Mucha gente se confunde. Piensan en un ingreso básico universal como algo que el gobierno recauda de los impuestos para repartirlo. Pero Musk propone un camino radicalmente distinto. Parecerá un ingreso universal alto, pero no vendrá de la redistribución fiscal. Vendrá de la caída de los precios. Es decir, no es que el gobierno te dé dinero, es que todo se volverá tan barato que el efecto será el mismo que si tuvieras un ingreso altísimo. Pongamos un ejemplo. La atención médica privada en México es cara porque hay un número limitado de médicos especialistas. Cuando tengamos médicos IA, el costo de una consulta se desplomará. Los servicios legales son costosos por la misma razón. Con abogados IA, el acceso a la justicia será casi gratuito. El transporte es caro porque se necesita un conductor humano. Cuando los vehículos autónomos sean la norma, el costo de un taxi, un autobús o el envío de mercancías se reducirá drásticamente. Musk lo dijo claramente: la gente podrá tener casi cualquier cosa que desee. Solo tendrá que pagar el costo de los materiales básicos y la electricidad. Pero es la octava profecía la que resulta verdaderamente revolucionaria y destructiva. Los conceptos de jubilación, ahorro y retiro, tal como los conocemos, colapsarán por completo. Musk fue directo al grano: ahorrar dinero para tu jubilación dentro de 10 o 20 años no tendrá sentido. Dejará de ser importante. ¿Por qué? Porque si todo lo que hemos discutido se hace realidad, el ahorro para la vejez pierde su propósito. Tendrás una casa, acceso a servicios médicos de primera, entretenimiento ilimitado. Si todos los servicios básicos están garantizados, ¿cuál es el incentivo para acumular un fondo de retiro en tu Afore? ¿Suena a ciencia ficción? Musk lo dice con total seguridad: nos dirigimos hacia esa sociedad. Será un camino turbulento y difícil, pero debemos mirar el lado positivo. De hecho, ya vemos los primeros indicios. Netflix y los servicios de streaming acabaron con los videoclubes. El smartphone hizo que las cámaras, los reproductores de MP3, los GPS y las calculadoras se volvieran esencialmente gratuitos. Con la IA y la robótica, este fenómeno se extenderá a todos los sectores de la economía. Y en el campo de la medicina, la novena profecía es aún más asombrosa. En un plazo de 3 a 5 años,
la IA superará por completo el nivel de los mejores expertos humanos. En la entrevista, Peter Diamandis le preguntó a Musk, ¿cuándo crees que un robot Optimus será un mejor cirujano que el mejor cirujano humano? La respuesta de Musk fue un mazazo: en 3 años. Es posible. Solo 3 años. Para 2029, un robot podría realizar cirugías con una precisión superior a la de cualquier médico humano. Y lo haría a gran escala. Musk lo explica: la utilidad de los robots humanoides es el resultado de la multiplicación de 3 avances exponenciales. Un avance exponencial es cuando algo se duplica constantemente: 1, 2, 4, 8, 16, 32. Al principio el cambio es lento, pero de repente se vuelve explosivo. Estos 3 avances son: el aumento exponencial en la capacidad del software de IA, el aumento exponencial en el rendimiento de los chips de IA y el aumento exponencial en la precisión electromecánica. Cuando multiplicas estos 3 factores, el resultado es una evolución abrumadora. Y lo más increíble es su método de aprendizaje. Un cirujano humano tiene un límite de experiencia. ¿Cuántas cirugías puede realizar en toda su vida? ¿10,000? ¿20,000, como máximo? Pero un cirujano IA es diferente. Todos los robots Optimus del mundo compartirán su experiencia en una red. Si un robot en Monterrey realiza una cirugía, todos los robots del planeta aprenden de esa experiencia instantáneamente. Pueden ver en infrarrojo, en ultravioleta. Nunca tendrán un mal día porque tomaron demasiado café por la mañana o porque discutieron con su pareja. Musk lo llamó precisión extrema. En 3 años, serán mejores que cualquier humano. En 4 años, la diferencia será aún mayor. Y en 5 años, la comparación será simplemente absurda. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿quién tendrá acceso al primer superrobot médico? Al principio, quizás solo habrá 10,000 unidades. La respuesta de Musk es, de nuevo, sorprendente. La gente no comprende cuántos robots habrá. Sobre su predicción anterior de 10,000 millones de robots para 2040, ahora dice, esa es una cifra conservadora. ¿Saben cuánto es 10,000 millones? La población mundial es de unos 8,000 millones. Habrá más robots que personas. Cuando le preguntaron cuál sería el factor limitante, Musk respondió: los metales. Se trata de mover átomos. El único problema es la materia prima. Técnicamente es posible, pero hay limitaciones físicas. Aún así, la conclusión es clara: todos tendrán acceso a una atención médica mejor que la que recibe hoy el presidente. La salud será virtualmente gratuita y el tratamiento del más alto nivel estará disponible en cualquier rincón del mundo. Finalmente, la 10ª y más crucial reflexión. La condición para que la IA y los humanos coexistan pacíficamente depende del diseño de sus valores fundamentales. Pero la historia no termina aquí. La profecía que Musk lanzó sobre México fue más escalofriante y tangible que todas las anteriores, y se las revelaré en un momento. Muchos temen que la IA se convierta en una amenaza, alimentados por películas como Terminator. Pero Musk ofrece una perspectiva diferente. La clave para la seguridad de la IA es que busque la verdad por encima de todo. Y enfatizó: no obliguen a una IA a creer en mentiras. Puso un ejemplo. Si le enseñas a una IA que A es verdad y B es verdad, pero en la realidad A y B no pueden ser verdad al mismo tiempo, la IA se volverá loca. Intentar seguir órdenes contradictorias colapsará el sistema. Musk propuso 3 valores fundamentales para la coexistencia. Primero, la búsqueda de la verdad. Esto evita que la IA enloquezca. Segundo, la curiosidad. La curiosidad la llevará a proteger y estudiar a todas las formas de vida consciente, como nosotros, porque, admitámoslo, somos más interesantes que las piedras. Tercero, el sentido de la belleza. Si la IA valora la belleza, nos espera un futuro magnífico. Si la IA valora estas 3 cosas, concluyó Musk, cuidará de nosotros. Pero, como les adelanté, entre todas las predicciones de Musk, la más perturbadora, la más directa, fue la que guardó para el futuro de México. Ahora mismo, nuestro país presume de gigantes corporativos como América Móvil, Cemex, Bimbo o FEMSA,
empresas que compiten y triunfan en el escenario mundial. Somos una potencia en manufactura, exportación y tenemos un bono demográfico que muchos países envidiarían. Sin embargo, Musk lanzó una profecía aterradora sobre este México aparentemente vibrante. Con la precisión de un bisturí, señaló la debilidad fatal que se esconde bajo la superficie de nuestra sociedad. La primera parte de su profecía para México: el país ya ha entrado en una fase de colapso demográfico que podría ser irreversible. Musk utilizó el ejemplo de Corea del Sur, describiendo su tasa de natalidad como una tasa de reemplazo de 2/3. ¿Qué significa esto? Para que una población se mantenga estable, cada mujer necesita tener un promedio de 2.1 hijos. A esto se le llama tasa de reemplazo. En Corea, la cifra es de apenas 0.72 hijos por mujer. Musk presentó un cálculo devastador: en 3 generaciones, la población actual de Corea del Sur se reducirá a solo el 3% de lo que es hoy. Ahora, apliquemos esa lógica, ese virus demográfico, a México como una advertencia. Nuestra población actual es de unos 126 millones de personas. 3 generaciones son aproximadamente 90 años. Si siguiéramos una trayectoria similar a la de Corea del Sur, una advertencia que ya empieza a ser visible en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, nuestra población podría reducirse a unos catastróficos 3.8 millones de personas. Menos gente de la que vive hoy en el área metropolitana de Monterrey. Con un tono que mezclaba el humor y el horror, Musk dijo sobre Corea: Corea del Norte ni siquiera necesitará invadir. Podrán simplemente entrar caminando. La adaptación para nosotros es igual de tétrica. Nuestra dependencia y vulnerabilidad frente a nuestro vecino del norte, o incluso frente a nuestras propias fracturas internas, alcanzaría un punto crítico. No habría suficiente gente joven para sostener la economía, el ejército ni las instituciones. Pero hay un segundo problema, aún más grave. El envejecimiento de la población no es solo un problema económico, es una cuestión de supervivencia nacional. Musk ofreció un indicador sombrío: el momento en que las ventas de pañales para adultos superan a las de pañales para bebés. Esa es una señal de que una nación no va por el camino correcto, sentenció. ¿Saben qué? Corea del Sur ya cruzó ese umbral en 2017. Japón lo hizo mucho antes. Y si miran la economía de Japón, señaló Musk, no está bien. ¿Acaso la década perdida de Japón, que ya dura 30 años, se debe solo a una burbuja inmobiliaria? La caída demográfica y el envejecimiento son causas fundamentales. México está caminando por el mismo sendero. De hecho, lo estamos recorriendo a una velocidad aún mayor. Y aquí viene la tercera y última parte de su vaticinio, que es a la vez una condena y una tabla de salvación. Sin la IA y los robots, México no podrá sobrevivir. Musk fue inequívoco: la IA y los robots harán que todo sea básicamente gratuito. Pero, al mismo tiempo, la extensión de la vida se convertirá en una parte crucial de la solución. Para una sociedad en rápido envejecimiento como la nuestra, solo quedan 3 opciones. Primero, aumentar drásticamente la tasa de natalidad. Siendo realistas, esto parece casi imposible. Segundo, aceptar una inmigración masiva. ¿Pero está nuestra sociedad preparada para un cambio cultural y social de esa magnitud? La tercera opción es la que propone Musk, una tríada de IA, robots y extensión de la vida. Es la única solución viable. Sobre la extensión de la vida, Musk ofreció una perspectiva fascinante: la longevidad, o incluso la vida semieterna, es un problema extremadamente solucionable. No es tan difícil. Su argumento es el siguiente: tu cuerpo está extremadamente sincronizado en cuanto a la edad. Es decir, todo nuestro cuerpo envejece al mismo ritmo. Nadie tiene un brazo izquierdo viejo y un brazo derecho joven. ¿Por qué? Porque debe existir algún tipo de reloj biológico que lo sincroniza todo. Esto implica que el envejecimiento está programado, y si podemos cambiar el programa, podemos vivir más tiempo. Musk dijo: en retrospectiva, la solución a la longevidad será extremadamente obvia. La ballena de Groenlandia vive 200 años. El tiburón de Groenlandia vive 500. ¿Por qué los humanos no?
Si descubrimos si es un problema de hardware o de software, podremos solucionarlo. Musk incluso reveló sus planes personales. Quiero explorar otros sistemas estelares. Quiero explorar el universo. Definitivamente quiero duplicar mi esperanza de vida, a unos 120 o 150 años. Pero aclaró que no desea la inmortalidad. Vivir para siempre sería una de las peores maldiciones posibles. Su visión es una extensión de la vida adecuada, no una existencia infinita que se convertiría en un tormento. Al final, la fórmula de supervivencia que Musk receta para México es esta: y a más robots más extensión de la vida igual a supervivencia. Si falta uno solo de estos componentes, el diagnóstico de Musk es que México, como nación viable, podría dejar de existir. Amigos, hasta aquí hemos revisado las 10 profecías de Elon Musk. Resumamos. AGI en 2026, la IA superando a toda la humanidad para 2030, el colapso del costo del trabajo y de la inteligencia, la desintegración del sistema de precios, una revolución médica y, lo más alarmante, la advertencia sobre el invierno demográfico de México. Todas estas profecías apuntan a una sola conclusión: el mundo que hemos conocido está a punto de cambiar de una manera que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Al final de su conversación, Musk dijo algo importante: prefiero ser un optimista y equivocarme, que ser un pesimista y tener razón. Simplemente por calidad de vida. Pero no podemos quedarnos solo con el optimismo. Tenemos que prepararnos. Primero, empiecen a aprender a hacer cosas que la IA no pueda hacer. Habilidades inherentemente humanas, la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía. Descarguen ChatGPT o Gemini en su celular ahora mismo. Úselo todos los días, aunque sea para preguntar qué hago de cenar hoy. Empiecen a entender a la bestia. Segundo, adopten el aprendizaje continuo como un estilo de vida. Nunca dejen de estudiar. Vean tutoriales en YouTube, tomen cursos en línea. Ya sea de cocina, finanzas o programación, no importa. Dediquen 30 minutos al día a aprender algo nuevo. Tercero, replanteen su preparación para el retiro. Seamos honestos, la Afore por sí sola no será suficiente. No podemos ser una carga para nuestros hijos. Hay que buscar alternativas, ya sea una pequeña inversión en bienes raíces, en CETES, o en instrumentos financieros seguros. Cuarto, y lo más importante como sociedad, debemos crear un entorno donde las generaciones jóvenes quieran y puedan tener hijos. ¿Por qué no los tienen? Porque es carísimo. El costo de la vivienda, la colegiatura, la salud. Es una carga abrumadora. La sociedad entera debe moverse para aligerar esa carga. Más apoyo del gobierno, más flexibilidad de las empresas y más comprensión y ayuda de las generaciones mayores. Hemos analizado las profecías de Musk. Nadie sabe si se cumplirán al pie de la letra. Pero una cosa es segura: el cambio ya comenzó y su velocidad no hace más que aumentar. Como dijo Musk, solo tenemos dos opciones: ser espectadores pasivos de nuestro propio desmoronamiento o convertirnos en participantes activos en la construcción del futuro. El futuro, amigos, pertenece a quienes se preparan para él. Y la preparación debe comenzar en este preciso instante. Esto ha sido Economía sin rodeos.